Muy buenos días, sean todos bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la materia de Estadística Inferencial 1. Esto es para el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos en la unidad número 1. El profesor es Juan Morales y mi nombre es Juan Moisés Torres Pérez. Mi número de matrícula es 1721-3273 y estamos en Tijuana, Baja California, en el día 11 de agosto de 2019. Ok, pues sin más preámbulos, vamos. Ok, comenzamos con lo que es el pensamiento estadístico, la sección 1-2. Comenzamos con lo que es el pensamiento analítico y análisis de las situaciones. Entonces vamos a comenzar a contestar. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Ok, una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. En esto nos referimos a que no se les obliga a nadie, ni hay factores que influyan en su decisión. Es totalmente libre con la persona que quiera participar, y la que no, pues no participa. Por eso es voluntario. Ok, contexto de los datos. Usted reunió una muestra grandes de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Ok, porque los datos podemos tener media, mediana, pruebas de hipótesis, y podemos atacar un problema con un estudio estadístico más preciso. Ok, por este lado podemos ver que necesitamos saber de qué estamos hablando. Si es un estudio médico, si es un estudio psicológico, si es un estudio de producción. Necesitamos tener en contexto las cosas para poder nosotros atacar los datos y poder tener una respuesta lógica, y no vaya a caer en algo que no tenga coherencia o congruencia con lo que estamos manejando. Ok, en los ejercicios 7 a 14 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible; B, posible pero muy improbable; C, posible y probable. Ok, entonces bajo estos parámetros vamos a tratar. La Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Es posible pero muy poco probable. Yo digo que es es B tirándole a A, que sería imposible, pero en algún remoto caso del universo pudiera ser muy poco probable. Ok, la 28 nos dice: accidentes de vehículos todoterreno de la Associated Press publicó un artículo con el título "Accidentes de vehículo todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004". El artículo señala que se trataba de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante no se incluyó y por qué es importante? Ok, desde mi consideración faltó incluir el sexo de las personas que tuvieron accidentes. Esto es para determinar quién son más propensos a tener accidentes, y desde ahí poder analizar mejor los datos. Okay. Tenemos la sección 1-3, tipos de datos. Tenemos datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre datos cuantitativos y datos categóricos? Ok, los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y por tanto no representan conteos ni mediciones. Ok, los datos cuantitativos podemos tener cifras exactas y desde ahí partir. Y los datos cualitativos o categóricos
podemos hablar de que es mayor o menor, pero no con cifras exactas. Ok, entonces ahí está la diferencia. Dispositivos para cruzar en las calles de la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Fox Exercise in New York Fleeting Push Button de Michael Lowe en New York Times. Ok, aquí determinamos que es un dato discreto. Ok, entonces avanzamos. En los ejercicios del 21 al 28, perdón, determina cuál de los 4 niveles de medición nominal, ordinal, de intervalo, de razón es el más adecuado. Ok, el número 24. Temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparece en el conjunto de datos 11 del apéndice B. Ok, aquí tenemos, podemos decir que son mediciones de intervalo. Miren, aquí tenemos la tabla, el apéndice 11, los datos 11 del apéndice B. Ok, datos 11. Ok, desde ese dato podemos determinar que son de intervalo. Las diferencias tienen un significado, pero no hay un punto de partida, cero natural o razones que no tienen significado. Por ejemplo, las temperaturas corporales en grados Fahrenheit o centígrados. Ok, no tiene de aquí, no tiene de un lugar donde partir. Ok, el número 35, la escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la cantidad de alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se les asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se les otorga números positivos. La magnitud de los números corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y menos 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Explique su respuesta. Ok, aquí estamos hablando de medición ordinal o de intervalo, porque las respuestas son razonables, aunque ordinal es más lógico debido a que es probable que las diferencias entre valores no tengan significado. Por ejemplo, es probable que la diferencia entre alimento calificado con 1 y uno calificado con 2 no sea igual a la diferencia entre un alimento calificado con 9 y uno con calificación 10. Ok, no tenemos, depende del criterio de la persona que esté realizando este procedimiento, es de lo que va, pero no tenemos nosotros parámetros de comparación, entonces puede ser de ordinal. Okay. Vamos con el siguiente, 1-4, pensamiento crítico. Ok, correlación y causalidad con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidio. Ahí viene la pregunta, ¿podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios? ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Ok, no necesariamente, porque una correlación entre dos variables no implica que una sea causante de la otra. Si una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios, porque puede que varios homicidios se hayan cometido con una misma arma. Hay muchas variables, pero no es indicativo de que una cosa sea automáticamente responsable de la otra. Okay, ese es desde mi punto de vista. Ok, 11. El chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente información.
Por fin, el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces, y la Chocolate Manufacturers Association financiaron gran parte de la investigación. ¿Qué es incorrecto de este estudio? Ok, esto es algo interesante porque aparentemente es un estudio realizado por una empresa que realiza este tipo de estudios, que tiene su prestigio, pero este estudio está influenciando por quienes lo están pagando. En este caso son las dos compañías de dulces o chocolates. Entonces está siendo manipulado el estudio, o está siendo influenciado a decir que el chocolate es saludable porque lo están pagando empresas de chocolate. Que es como si dijera que una empresa de alcohol financia una campaña de que el alcohol es saludable. Entonces claramente hay truco ahí. Existe la posibilidad real de que los investigadores estuvieran motivados hasta cierto punto de obtener resultados que favorezcan el consumo de chocolates, por lo mismo, porque estaban siendo financiados por empresas chocolateras. Bueno, 23, el porcentaje de una encuesta Gallup. Okay. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Ok, la B. De los usuarios, de los 734 usuarios encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente y ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirman? Ok, para esto necesitamos abrir un Excel para hacer la demostración. Entonces tenemos 734, que es nuestra cantidad de usuarios. Tenemos, esta representa el 100%. Vamos a utilizar una regla de 3. Ahora necesitamos saber cuánto equivale el 49%. 49. Entonces aquí vamos a poner igual a por entre y que nos da un aproximado de 359.66, que se redondea a 360, que es la que tenemos aquí, 360. Ahora vamos de los 734 usuarios de internet encuestados, 323 dijeron de manera frecuente. ¿Cuál es el porcentaje de 323? Pues vámonos a nuestro Excel, cambiamos nuestros datos, ponemos aquí 323 y revisamos la regla 3. Sería por entre y que nos da un 44%. Que es, aquí está nuestro 44%. Ya está la número 3. Seguimos con la número 23, seguimos con la número 30,
¿Qué está mal en este asunto? El periódico Newport Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran a esta pregunta: ¿apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y el 87% dijo que no, mientras que el 13% dijo que sí. Identifique 4 fallas de esta encuesta. ¿Ok? Una de las fallas que identifico es que se les está dando información para influir, porque la pregunta dice: ¿apoya usted el desarrollo de armas atómicas? Hasta ahí está bien, pero al agregar que podrían matar a millones de personas inocentes, ya están influyendo en la respuesta de las personas. Ok. Ok, ¿qué más tenemos? El periódico pidió a los lectores que llamaran, esa es otra falla. No se encuestó a personas al azar, solo pidió a personas interesadas en el tema que llamaran. Entonces ahí también no hay una fiabilidad. Ok. Ok, la otra falla es que con 20 respuestas es un margen muy poco, muy básico. No se puede de 20 respuestas sacar la opinión de una población muy grande. Necesitaría hacer un muestreo mucho más grande y tener otros parámetros otros parámetros, no simplemente esperar a que llamen para que respondan. Ok, vamos con la 1-5, recolección de datos muestrales. Ok, muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trate de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses. ¿Y por qué? Ok. No es representativa porque la no representa todo el país, porque usualmente las personas nos relacionamos con otras personas que piensan de una manera similar a nosotros. Entonces estaríamos casi con un grupo selecto de personas que serían los amigos adultos. Todos pensarían de una cierta manera, todos estarían orientados a cierto lado. Entonces no representaría a toda la diversidad cultural que existe de adultos estadounidenses con una muestra de esos amigos nada más. Tendría que ser a lo mejor la misma cantidad de adultos, pero aleatoriamente que no sean amigos de nadie, simplemente que sean adultos. Entonces pudiera ser un poco más probable que la muestra represente algo más significativo. Ok, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó a 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos del Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Ok, esto es un estudio observacional. Un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuentra a los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta en la que se preguntó a los participantes por quién votarían la elección presidencial en un estudio observacional, se interrogó a los individuos
en relación con sus preferencias intelectuales, pero no se aplicó ningún tipo de tratamiento. Ok. Ok, este problema, desde mi punto de vista, pertenece a un estudio observacional, porque se les está dando a algunos la medicina que se espera que tenga resultados y a otros un placebo, pero obviamente sin decirle nada a nadie. Todos piensan que están recibiendo y de ahí se observan los resultados. Por eso, desde mi punto de vista, es un estudio observacional. Ok. ...19... estudio de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción, con base en un proyecto patrocinado por la corporación Research and Development y el Center of Healthcare Policy and Evaluation. Ok. En este podemos decir que es por conglomerados para este problema. Okay. Número 34. Diseño muestral. En el artículo Cardiovascular Effects of Intravenous Triodon in patients undergoing coronary artery bypass grade surgery, Journal of the American Medical Association, volumen 275, número 9. Los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. 1. Un grupo tratado con trillodotironina. 2. Un grupo tratado con una píldora de sal normal y dopamina. Y 3. Un grupo de placebo al que se le administró una píldora de sal normal. Ok. Los autores del resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Describe el significado de cada uno de estos términos en el contexto de dicho estudio. Okay. En un estudio transversal los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. Okay. Un estudio retrospectivo o de control de casos, los datos toman el pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de corte, los datos se reunirán en el futuro y toman de grupos que comparten factores comunes. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. Número 2. Distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuma las puntuaciones de coeficiente intelectual de estudiantes universitarios, ¿cuál debería ser la suma de las frecuencias relativas? Ok, pues los semestres en que están estudiando es uno de los factores. Una distribución de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una de ellas. Ok, pensamiento crítico. En los ejercicios del 9 al 12 responde a las preguntas referentes a los ejercicios 5 a 8. Ok, número 9. Identificación de la distribución. Si hacemos una interpretación estadística de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias de los ejercicios 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretan con poco rigor, parecería que la distribución es normal, que aquí tenemos la distribución. Ok, si los criterios se interpretan de manera muy estricta, parece que la distribución no es normal, principalmente debido a la falta de simetría entre las frecuencias de 0 y 7. Sin embargo, si los criterios se interpretan de manera poco estricta,
parecería que la distribución es normal. Ok, continuamos. Número 24. Pesos de papel desechado como parte de un proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado, considerando la tabla de distribución de frecuencias del ejercicio 7. Ok, aquí tenemos, vamos a abrir Minitab. Okay. Vamos a agregar los datos por acá. Ok, bueno, de aquí concluimos que da 0.6338 desde una tabla de Minitab. Okay. Número de clases para construcción de una distribución de frecuencias. Los lineamientos Sturridge sugieren que el número ideal para clases puede aproximarse usando 1 más logaritmo n entre logaritmo 2, donde n es el número de valores de datos. Utilice este lineamiento para complementar la tabla que aparece en el margen. Bueno, pues vamos a usar la tabla 1 más logaritmo de n. Ok. Ok, utilizando esta misma vamos a correr esta fórmula, solo que vamos a cambiar 23 con 16 23 36 91 181 361 721 351. Okay. So aquí en vez de ponerle 16 vamos a ponerle esto. Okay.
Y ahí lo tenemos. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Y esto lo tenemos. Ok, aquí están nuestros datos. Listo, utilizando esta fórmula. Entonces vamos a hacer aquí. Número 3. El conjunto pequeño de datos, la población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con grado militar en el momento de la toma de posesión es de 62, 46, 68, 64, 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Porque es un conjunto de datos muy pequeño y la verdadera naturaleza y distribución no se puede observar en un histograma. Medidas de voltaje de un generador. Utilice una distribución de frecuencias en el ejercicio 22 de la sección 2-2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compara el histograma con el ejercicio 13. La mayoría de las mediciones de voltaje del generador se centran más a una distribución normal como se muestra en la imagen. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos a meter los datos a Minitab 8 73.9. Cero 965
Ok, vamos con la siguiente lista. Ya me perdí. Bueno, vamos a avanzar al siguiente programa. Ok, 22. Interpretación de los efectos de valores atípicos. Remitas al conjunto de datos 21 del apéndice B. Sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de 0.11 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construye un histograma que incluya el valor de 504 y luego construye otro histograma sin ese valor. En ambos casos se inicia la primera clase en 200 libras y se utiliza una anchura de 20 libras. Plantea una generalización sobre el efecto que tendrá el valor atípico en el histograma. La mayoría de mediciones de voltaje general se centran más en la distribución normal. Ok. Ok, pues para otra ocasión. Se concluye que la muestra de 504 libras es un valor atípico que se aleja de la distribución normal. Ok, 2-4 gráficas estadísticas. Diagrama de dispersión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de datos, las temperaturas y los chirridos de los grillos en general. ¿Qué tipo de datos se requiere para la construcción de diagrama de dispersión? ¿Y qué revela este tipo de gráficas sobre los datos? Pues revela la relación entre las variables dependiente e independiente, es decir, la relación entre las variables X y Y. Gráficas de Pareto para partículas de licenciatura. En la tabla 2-9, basada en datos del US National Center of Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de aparatos con esta tabla. Okay, pues aquí tenemos nuestras qué tipo de universidad y la frecuencia relativa. Dice que la pública de 2 años tiene una frecuencia relativa de 36.8%, pública de 4 años 40%, privada de 2 años 1.6% y privada de 4 años 21.9%. Ok, 2-5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. La ética en las estadísticas suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestran un alto nivel de tabaquismo, causa mayor riesgo del cáncer pulmonar, puesto que podría ayudar a la gente a salvar vidas al crear una gráfica que exagera el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? No sería ético porque se estaría mintiendo. Cualquier tipo de estudio o gráfica que hagamos tiene que ser de una manera justa y objetiva. Nuestras creencias o nuestras opiniones no tienen cabida dentro de la estadística. La estadística solo debe plasmar lo que es la realidad.
Se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de ser manipulados por una gráfica confusa, que es lo que trataríamos de hacer al exagerar el riesgo de cáncer pulmonar. En los ejercicios 5 a 10 responde las preguntas acerca de las gráficas. 5. Gráfica de pesos según los datos del Gordon Churchill. Las mujeres tienen un peso promedio o medida de peso de 137 libras o 62 kilos, y los hombres tienen un peso promedio de 172 libras o 78 kilos. La pregunta es: las gráficas describen los datos de forma imparcial, ¿por qué? En esta gráfica nosotros podemos ver que está exagerado el lado de los hombres, entonces no representa una visión objetiva y es unidimensional, porque el peso de los hombres parece mucho mayor de lo que en realidad es. Con base en los valores dados, los hombres pesan alrededor de 25% más de las mujeres. Sin embargo, con el uso de áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de 58% más que las mujeres. Entonces está exagerando más de un doble esta situación. Esto es un poco ético, porque está haciendo parcial, se está tratando de demostrar un punto, manipulando no los números sino las gráficas, que a final de cuentas es lo que las personas obtienen al dar un primer vistazo en las gráficas, y ya profundizando más se van a los números. Entonces es realmente poco ético. 3-2 medidas de tendencia central. Promedio. Un encabezado del USA Today afirma que el ingreso familiar promedio cae 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en la estadística? ¿Se debe utilizar otro término en lugar de palabra promedio? Pues se puede utilizar la media numérica para describir datos. Otro indicador muy importante para utilizar es la desviación estándar, pero pues lo correcto es decir que la media numérica. Que calcule A, la media, B, la mediana, y C, la moda, y D, la mitad del rango de los datos muestrales listados. Puntuaciones FICO. A continuación se presentan las calificaciones de créditos de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era 678 al parecer. Las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. Vámonos acá. Para este lado, vamos a abrir en otra hoja. 714. 751, 664. 751, 664. 789, 818. 789, 18. 6,
Ok, aquí tenemos nuestra media o promedio. Y aquí nos decía que son 678 la media reportada. Entonces de aquí podemos decir, ya ordenando los datos, que no, realmente no son consistentes los datos que nos da la empresa con los datos obtenidos de esta muestra. Ok, ¿por qué lo haría? Pues muchas razones. La media es 760.91, que es lo que tenemos aquí, .92. Muy bien. La mediana que nos da es, al sumar 753 más 779, que son los dos valores que están aquí rondando el centro, entre 2 nos da 766. Y la moda no es ninguno porque ningún valor se repite. Ok, la mitad del rango que nos da de sumar el más corto más el más alto, entre 2 igual a 750. Entonces aquí están calculadas la promedio, mediana, media y moda, pero no coincide con los datos que nos estaba entregando la empresa Ficum. Ok, calcule la media mediana, moda y la mitad del rango de los datos muestrales listados. Satélites. A continuación se lista el número de satélites en órbita propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar qué país se trata? Ok, vamos a agregarlos acá. 158, 17, 15, 18, 15, 18, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 1, 8, 7, 3, 5, 1, 8, 3, 4, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 3. Y aquí vamos a contar cuántos unos siguen. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Y tenemos que nuestro promedio ya lo tenemos por acá. Nuestro promedio es 10.79. Nuestra media, agarramos los 2 de la mitad, que sería un 2 más 3, entre 2 igual a 2.5 es nuestra media. Nuestra moda es el 1 porque es el que mayor número de veces se repite. Dentro de las 24 muestras que tenemos, se repite 10 veces. Ok, la mitad del rango, agarramos nuestro valor mínimo que es 1, nuestro valor máximo 158, entre 2 79.5. Ok, bueno, 27. Voltaje de una casa remites al conjunto de datos. 13 del apéndice B y compare las medidas y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medidos.
Ok. Ok, 3-3 medidas de variación. 3. Comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística. ¿Y por qué? Los ingresos de adultos de la población general debería tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo mucho más homogéneo que probablemente tiene unos ingresos mucho más similares. Ok. Al decir que 1000 adultos elegidos de una población general pueden dedicarse a muchas cosas diferentes. Pueden ser bomberos, pueden ser policías, pueden ser médicos, pueden ser desempleados. Entonces es muy variado. Hay que decir que 1000 profesores de estadística, estamos hablando de que 1000 personas se dedican exactamente a lo mismo y sus salarios serán muy similares. 14. Salarios de entrenadores de fútbol americano. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano. Según los datos del USA Today, ¿qué cambios se observan en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? Ok, tenemos 150,000, 300,000, 350,000, 232,000, 360,000, 1,231,000, 810,000, 229,000. Ok, ¿qué cambios se observarían si omitiera el salario más alto? Pues se observaría algo más homogéneo, donde la mayoría de datos estarían en un promedio similar. Solo el de 810,000 sería el que incremente un poco, pero todos por debajo de 1,000,000, que es el más alto que se omitiría. Ok. 24. Coeficiente de variación en los ejercicios del 21 al 24. Calcula el coeficiente de variación de cada uno de los conjuntos de datos y luego compare la variación. Se utilizan los mismos datos de la sección 3-2. Tiempos de espera a clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes del Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y del Bank of Providence, donde los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Ok, aquí tenemos los datos de una sola fila y los datos de las filas individuales. Agarramos nuestros datos y vamos a calcular el coeficiente de variación. En esto metemos estos datos y nos da en el Jefferson Valley, donde se realiza una sola fila, nos da el 6.67 de coeficiente de variación, mientras que en el Providence nos da 25.48 variación. Pues al comparar estos datos nos da un valor pues bastante grande entre uno y otro banco. Okay. 38. Desviación media absoluta. Permita que una población consista en los valores 1,3 y 14. Se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales presentan números satélites militares inteligentes de propiedad India, Japón y Rusia. Demuestra que cuando se eligen al azar muestras de tamaño con 2 con reemplazo, las muestras tienen desviaciones medias absolutas que no se concentran alrededor del valor de la desviación media absoluta de la población. Ok, como desviación media absoluta requiere que usemos valores absolutos, emplea una operación que no es algebraica, porque las operaciones algebraicas incluyen la suma, la multiplicación, la raíz cuadrada
y la elevación a potencias enteras o fraccionarias. Sin embargo, el valor absoluto no está incluido en las operaciones algebraicas. El uso de valores absolutos crea problemas algebraicos en los métodos inferenciales de la estadística, los cuales analizaremos en los capítulos siguientes para el siguiente video. Okay. Medidas de proporción relativa y gráficas de caja. 3. Gráficas de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por Static de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA. Vamos a ver si seguimos grabando. Okay. Que nos indican valores de 0, 166, 215, 269 y 423. Y tenemos ahí la gráfica 3. ¿Qué nos indican los valores? Ok, pues 0 es la duración del vuelo más corto. El primer cuartil Q1 es 166 horas. El segundo cuartil Q2 o mediana es 215 horas. El tercer cuartil Q3 es 269 horas y el máximo es de 423 horas. Esto podemos deducir de estos datos que obtenemos. Ok, 16 percentiles. En los ejercicios del 15-18 utiliza los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante el periodo reciente de 24 años. Calcule el percentil correspondiente al número de puntos anotados. Ok, queremos el percentil 65. Ok, aquí vamos a elegir que es el número 20 entre la cantidad de datos, que es 24 por 100, y nos da este percentil como 83.33. ok, en los ejercicios 19 al 26 se utiliza la misma lista de 24 valores ordenados que se utilizan para los ejercicios 15 al 18. Calcula el percentil o el cuartil indicado. Se calcula el percentil 25. Entonces el 25 lo dividimos entre los valores, que son 100 por 24, y nos da que es 6. El lugar es el sexto de cuartil 25% y el valor del sexto lugar es 41. Ok, deciles y quintiles para un conjunto de datos existentes, 9 deciles designados como D1, D2, P, D9, que se separan para datos ordenados en 10 grupos de aproximadamente el 10% de los valores de cada uno. También existen 4 quintiles que dividen los datos ordenados en 5 grupos con aproximadamente el 20% de los valores de cada uno. Note la diferencia entre quintiles y los cuartiles que describimos anteriormente en esta sección. Utilice las cifras de presupuestos de películas que se incluyen en la tabla 3-4 de la página 116 y obtenga los deciles de 1, de 7 y de 8. Utilice las cifras de presupuestos de películas que se incluyen en la tabla 3-4 y obtenga los 4 quintiles. Ok, para el A, que nos pide en el A deciles de 1, de 7 y de 8. Ok, pues aquí los tenemos. Aquí tenemos los presupuestos y los cuartiles de 8 son por su porcentaje de 11.11, es decir, 10% entre 9 es igual a 11.11%, buscando cada 4 muestras para obtener los 9 cuartiles. Las muestras son 20, 35, 45, 65, 70, 75, 116, 150 y 225. Ok, ver la columna 2 de la tabla para ver los 15 cuartiles marcados. Aquí la podemos ver. Aquí están los
cuartiles marcados en color azul cielo. Y pues es todo. Ahora pasaremos a lo que es nuestro proyecto. En este proyecto vamos a utilizar, se llama herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Ok, la unidad 1, los capítulos 1, que es la introducción a la estadística, el capítulo 2, resumen y gráficas de datos, y en el 3, estadísticas para escribir, explorar y comparar. Ok, introducción a la estadística. En una empresa que se llama Mediméxico se dedica a ensamble de productos médicos para hospitales. En un proceso de inspección se hace una prueba de rompimiento a una bolsa de infusión dentro de una empresa médica. Esta prueba consta de la inspección de 10 unidades que tendrán que soportar una presión de 20 psi. Nuestro criterio es de pasa o falla, donde las bolsas que cumplen la condición, es decir, que pasan, son bolsas funcionales, y por otro lado las que fallan, no. ¿Qué se puede hacer en este caso? Ok, en este caso sería llevándole a cabo el proceso de pruebas para que se pueda saber si pasa o no pasa en los procesos de prueba de cada producto. Ok, en el área de MDD se dedica a ensambles de bolsas y tienen una orden de 2000 piezas por semana, pero quieren saber cómo se refleja en una gráfica y cuántas piezas se producen por día. Ok, entonces agregamos estos datos en Minitab, que son estos, y vamos a graficarlo. Vamos al histograma de grupos y vamos a poner y este, y aquí tenemos nuestra gráfica, ok, de nuestro histograma, que podemos verla aquí también, donde 500 representa los días, la producción por día, y 2000 pues son la producción por semana. Son 5 días hábiles, pues nos da una producción de 500, que multiplicarlo por 5. Ok, en la gráfica se obtuvo que resolver un Minitab, como se puede observar la gráfica, lo cual la semana del plan es producir 2000. Eso es durante un turno de lunes a viernes. Por día se producen 500 piezas. Ok, estadística para escribir, explorar y comparar. En el área de Mediméxico se trabajan 2 turnos, día y noche, pero cada turno sacan diferentes cantidades de material, por lo que necesito que se refleje en una gráfica del día y la noche. Vamos a meter nuestros datos, aquí cerramos esto y vamos a graficar. Vamos a poner 5, 16, y de esta manera podemos ver que el turno de día está representado en Minitab en este color azul bajito, y el turno de noche es el que está variando más. Ok, esto se nos refleja en la parte de la gráfica. En la parte de la gráfica que se generó cuando se plasmó en Minitab, lo cual, como se puede observar, en el turno de día se trabaja constantemente, igual todos los días. Esto significa que está totalmente controlada cada operación, por lo tanto que la cantidad no se mueve día tras día. En el segundo turno puede observar que se descontrolan las cantidades por día, lo que significa que hubo una variación de cantidades. Lo que refleja esta actividad es analizar, comprender por qué el turno de noche no sacó las cantidades que debería sacar el día.
Entonces, como se puede observar en la gráfica de Minitab, hay días en los que sacó más de lo que debería sacar, lo cual, por mi parte, en este análisis, eh, tengo que realizar el proyecto de toma de tiempos para que se pueda mejorar la línea de producción, eliminar tiempos muertos, estudiar qué es lo que está pasando y al final puede generar productos de calidad en tiempo y forma y se homologuen la producción del día con la producción de la noche y no haya tanta variación entre turnos. Pues eso es todo por mi parte. Ya nos estaremos viendo en el siguiente video. No olviden suscribirse y darle like a mi canal. Muchas gracias.